hoy vamos a mirar otro anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo otro anuncio? Porque es importante entender que el Señor, al menos a la altura, que ya vamos en Lucas, capítulo 18, ya ha anunciado otras veces los asuntos con respecto a su muerte. Tenemos que saber, hermanos, que el Señor Jesucristo tuvo una pedagogía especial cuando reveló su mesiasgo, es decir, el hecho que Él era el Mesías, cuando reveló su mesiasgo y cuando reveló el hecho que iba a tener que sufrir y morir en la cruz. Es decir, no fue que al comienzo de su ministerio el Señor dijo toda la información de forma escueta, de forma amplia y clara. De hecho, siguió una pedagogía. Y prefirió, cuando estaba con un público mixto, más bien anunciar de forma velada, tanto que Él era el Mesías, como que como Mesías iba a morir. Lo hizo veladamente. Pero cuando se encontró con sus discípulos, al menos por el relato del libro de Lucas, esta es la tercera vez que se los dice claramente. Por ejemplo, vemos en Lucas 5, 34 y 35, aquí tenía un grupo mixto. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Como usted puede ver, aquí hizo un anuncio. Ellos sabemos que hablaba de su muerte, pero aquí, como estaba en un grupo mixto, prefirió hablar del día que el esposo les será quitado. Luego en Lucas 12, 50, dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ese es un anuncio velado, porque habla de un bautismo que él tiene que experimentar, y sabemos nosotros que era el bautismo de su muerte, pero aquí está hablando veladamente, lo está anunciando, pero de forma velada. Cuando le quisieron intimidar con Herodes, dice Lucas 13, 32, y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Acusando a los judíos de su tiempo, dijo en Lucas 13, 35, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Y aquellos no lo verían por causa de su muerte, por supuesto. Y hablando de aquellas señales del reino de Dios, dijo a sus oyentes en Lucas 17, 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Así que el Señor ya veladamente había venido preparando los oídos de todos en general acerca de su muerte. Pero, como le dije, esta es la tercera vez que tiene enfrente a los discípulos, a sus discípulos. Y aunque eran sus discípulos, tampoco fue muy abierto muchas veces, pero esta al menos era la tercera ocasión cuando lo hizo. Esta pedagogía era necesaria debido a que, como entienden algunos, si él hubiese revelado escuetamente que era el Mesías y que iba a morir, hubiera atraído sobre sí de manera prematura sus sufrimientos y muerte, además que les hubiese puesto una carga casi imposible de llevar a sus discípulos. El Señor sabe en qué medida nos da las cosas. Y si a unas personas que todavía no estaban preparadas, es que ni siquiera cuando los preparó, estaban preparados. Imagínense cuando no los hubiera preparado, les hubiera dicho: yo soy el Mesías y voy a morir. Pues hubiera sido una carga imposible de llevar, porque aun cuando sabían que era el Mesías e iba a morir, no lo soportaron en su momento. En Juan 16, 12, dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora
no las podéis sobrellevar. Así que sin faltar a la verdad, el Señor fue revelando gradualmente el asunto de su obra en la cruz, es decir, que iba a morir y el alcance que tendría. Pero concentrémonos en el tercer anuncio. En primera medida, el Señor les confirma a sus discípulos que al ir a Jerusalén y morir, está cumpliendo las escrituras divinas. El Señor quiere dejar muy claro esto en la mente de los discípulos. Recuerdo que la mayor parte del libro de Lucas es el relato de nuestro Señor conduciéndose a Jerusalén. Desde el capítulo 9 tenemos que nuestro Señor enfiló su rostro y se dirige a Jerusalén, donde iría a morir. Así que gran parte del libro de Lucas es todo lo que ocurrió con nuestro Señor yendo a Jerusalén. Y aquí el Señor quiere dejarles muy claro, claramente, no solo que va a ir a Jerusalén a morir, sino que al hacerlo estaba cumpliendo exactamente lo que las Escrituras decían de él. Versículo 31, tomando Jesús a los 12, no toda la multitud, sino a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Mucha gente que se acerca de forma sentimental y popular a las Escrituras pueden llegar a pensar que nuestro Señor era un hombre que tenía muy buenas intenciones de sembrar el amor y la paz en la tierra, pero que su plan fracasó. Y lamentablemente no pudo desarrollar su plan, sino que se atravesó en los intereses de alguna gente mala y fue llevado a la cruz. Casi que cuando uno escucha este tipo de acercamientos a la Biblia, uno se aleja un poco de las Escrituras para decir que Jesucristo, pobrecito él. En lugar de generar adoración, se hace a Jesucristo una víctima pasiva de las situaciones que vivió, y entonces, pobre hombre, lo de tanta gente como él, como Gandhi, como tantos otros hombres que han intentado hacer bien a la tierra, pero han muerto. Es un acercamiento popular. Decimos chistoso, pero quizá haya gente que lo crea y no queremos y respetarles. Pero en lugar de generar adoración, este tipo de acercamiento generan lástima para con el Señor. El Señor quiere dejar claro que al contrario de ese pensamiento, Él está exactamente yendo hacia donde las Escrituras divinas han profetizado que iría el Mesías. Las Escrituras que ya habían profetizado su venida, es decir, su nacimiento en Belén, su ministerio, también dice el Señor que las mismas Escrituras profetizaban sus sufrimientos, muerte y resurrección. Por supuesto que no vamos a ser duros con estos hombres, ni con los judíos de su tiempo, porque yo le pregunto ahora a usted, ya usted sabiendo que Jesucristo iba a nacer, a vivir, a predicar, a sufrir, a morir y a resucitar, ¿a usted le es claro cuando lee el Antiguo Testamento esto? Usted ya lo sabe, ¿me hago entender? Así que usted ya tiene la ventaja de ir al Antiguo Testamento sabiendo qué quiere encontrar. Y yo le pregunto, ¿es fácil encontrarlo? No, ¿verdad? No es fácil. Imagínese cuando las cosas no habían pasado todavía. No vamos a ser duros con ellos, pero sí era un error. El Señor entiende que esta idea de tener un Mesías, les recuerdo el concepto del Mesías. El Mesías, un Salvador, un Redentor, era grande el concepto. Mucho más con las palabras con las que el Señor se refiere a sí mismo. Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y si usted fuera un judío
criado escuchando las escrituras del Antiguo Testamento, rápidamente su mente iría a Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y mire la descripción de allí. Miraba yo en la visión de la noche, esto es Daniel, muchos años antes, siglos antes de que Jesucristo apareciera, miré yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Una visión gloriosa. Y del cielo aparece uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, dice allí, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miren las grandes palabras y la expectativa que había cuando apareciera el famoso Mesías, el famoso Hijo del Hombre. Pero ahora el Señor aparece y dice, el Hijo del Hombre va a ir a morir. Así que el Señor sabía lo complejo que era para estas personas entender estas cosas. Esto era completamente ajeno al razonamiento judío, aunque así las profecías decían, y aunque en Daniel 7 que leímos, las escrituras son ciertas, los judíos erraron ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque esta profecía no era la única profecía que había con respecto al Mesías. Desde que Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda cruenta de Abel, cuando decimos cruenta es sangrienta. Desde que Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda cruenta de Abel, las escrituras han mostrado de una y otra forma que aquella simiente de la mujer de Génesis 3:15, aquel Mesías, aquel Hijo del Hombre, el gran libertador y salvador, iba a morir. Por unos brevísimos ejemplos vamos a mirarlo. En Génesis 22, 7 y 8, en aquel momento cuando Abraham, obedeciendo a Dios, iba a sacrificar a su propio hijo, Isaac, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. El Señor empezaba a mostrar quién era Isaac, sino el hijo de la promesa. ¿Quién era la simiente de la mujer? Sino el hijo de la promesa. Isaac, el hijo de la promesa. Iba a morir Isaac, pero ¿qué ocurre? Hay un cordero que le sustituye. Y Abraham entiende, ya el Señor proveerá el cordero. En Éxodo 12, cuando el Señor iba a sacar a Israel de Egipto, se les ordena dar muerte a un cordero. Y en los versículos 12 y 13 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así es que en esta ocasión un cordero tenía que ser muerto, su sangre puesta en el dintel de la puerta, para que al pasar el ángel de la muerte no hiriera a los hijos de Israel. El Salmo 22 de manera específica habla de las palabras de Jesús en la cruz. Versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El mismo Salmo 22 nos muestra el escenario de parte de sus captores, versículos 7 y 8.
Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En este mismo salmo, su crucifixión, el hecho que repartieran sus vestidos y que no le quebraran sus huesos, se encuentra en los versículos 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron, traspasaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Recuerda usted también Isaías 53? Solo por dar un ejemplo, en el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Zacarías 12:10 también en Zacarías hay muchas profecías, pero Zacarías 12:10 dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Su traición fue vaticinada en Zacarías 11:12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Su resurrección fue profetizada en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y su ascensión gloriosa, profetizada en el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, solo he dado algunos textos porque se piensa que hay más de 300 referencias del Antiguo Testamento que son alusiones a la vida, ministerio, pasión, muerte, resurrección y reinado glorioso de Jesucristo. El punto a remarcar aquí es este. El Señor Jesucristo se dirigía a Jerusalén, cumpliendo exactamente las Escrituras. No fue un accidente, no que lo tomaron y lo sorprendieron, no fue un plan B cuando el primero no salió. Él no fue a sus sufrimientos como una víctima involuntaria, como un mártir, sino que fue a la cruz con pleno conocimiento de su fin. Tan duro y angustiante como eso pudo haber sido, pero era necesario que Él cumpliera con todas las promesas acerca de Él, que cumpliera así toda justicia, que vindicara una a una las profecías que se hicieron referentes al Mesías, es decir, a Él. Y esto es lo que el Señor, en primera medida, quiere dejar claro en la mente de sus discípulos. Pero siguiendo adelante, en este anuncio en segunda medida, el Señor detalla los eventos que iba a experimentar. No solamente les anunció que era consciente que al ir a Jerusalén iba a morir, sino que esto estaba en consonancia con la Escritura, sino que quiero que admire usted la complejidad del detalle que el Señor usa. Cómo el Señor especifica los eventos que va a experimentar. Lo que le quiero decir es que el Señor no tenía un conocimiento generalizado de lo que le esperaba. Algo así como que voy a sufrir. No sé exactamente cuáles van a ser mis sufrimientos, pero voy a sufrir. No. El Señor entendía con detalle qué le iba a esperar paso a paso. Esto lo vemos en los versículos 32 y 33. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Considere por un momento lo que significaba para el Señor ser consciente en detalle de sus sufrimientos y muerte.
Dice, póngase a pensar que usted sepa, cada uno de nosotros tiembla por cosas menores, ¿no? Dicen, tal día me van a hacer una operación. Es sencilla, pero tal fecha me van a hacer la operación. Y cuando usted piensa en esa fecha, como que un vacío le llega, ¿verdad? Le dice, se está acercando el momento. Es una operación sencilla, pero usted teme por anticipado. Casi que la anticipación de un sufrimiento angustia sobremanera al alma, como si usted hoy le dijeran, vamos para el médico que lo voy a operar. Entonces, tiene menos tiempo de reaccionar emocionalmente, es lo que le quiero decir. Pero póngase a pensar, considere lo que habrá sido para nuestro Salvador vivir con la conciencia diaria y con el entendimiento de sus sufrimientos, pero no algo general, algo así como yo sé que voy a sufrir, sino saber exactamente lo que Él iba a pasar. En esto, hermanos, el Señor se muestra como el capitán, como el general de nuestra salvación, yendo adelante de sus discípulos, porque varias veces ha ido a sus discípulos diciéndoles, tomen su cruz y síganme. Y Él no está ordenando hacer algo que no estuviese dispuesto a hacer, pero en su caso, de manera infinitamente mayor. Considere por aparte varios asuntos. El primero, el previo conocimiento que el Señor tenía de sus padecimientos. El previo conocimiento, como se lo decía, esto debió poner más carga al conocer de antemano que se acercaba a eventos terribles de la cruz. Él sufrió de antemano el peso de las aflicciones mismas. Note que el Señor sabía en detalle de las condiciones terribles y humillantes a las que sería sometido. Por ejemplo, ser entregado en manos de los gentiles. Quiere decir que para su sufrimiento sería desarraigado de su familia, desarraigado de sus amigos, desarraigado de su nación, es decir, de los suyos. Tendría que ser traicionado por sus compatriotas, sometido a leyes arbitrarias, deshumanizado en su dignidad. ¿Por qué? Los judíos tenían por ley que aun cuando podían infligir ciertos sufrimientos a un criminal, nunca deberían deshumanizarlo. Es decir, la ley la dio Dios, y aun cuando en la ley habían estipulados varios castigos, la ley misma decía que el castigo no debería ser estipulado para envilecer a un individuo. Deuteronomio 25:3. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Pero para poderlo envilecer, entonces, ¿qué tocaba hacer? Sacarlo de su ley, sacarlo de los suyos y entregarlo a los gentiles, quienes sí se deleitaban en deshumanizar y envilecer a un individuo. Esto fue premeditado y buscado. Es decir, si ellos lo hubieran juzgado, no hubieran podido darle más de 40 azotes y segundo, no lo hubieran podido matar. Para poderlo deshumanizar y envilecer, lo entregaron a los gentiles que no tenían ninguna ley que les prohibiera hacer lo que quisieran con un individuo. También Él sabe que sería escarnecido, afrentado y escupido. Señales, hermanos, de una humillación profunda, de un desprecio, de un menosprecio. Sería entregado sin juicio justo a la maldad de hombres sádicos, porque aunque ellos tenían ciertas leyes, no hay una forma de explicar un manto púrpura, una corona de espinas, garrotes sobre su cabeza y escupirlo. Sabía que iba a ser objeto de burlas, sarcasmos, sátiras, mofas. Él fue abusado en su físico, en su humanidad, ultrajado. Y él mismo afirmó, después que le hayan azotado, le matarán. Conociendo todo esto, hermanos, el Señor siguió caminando hacia Jerusalén. Considere también la voluntariedad con que enfrentó su obra.
una persona pueda llegar a sufrir lo mismo que sufrió Jesucristo, al menos humanamente, si es obligada. ¿Qué opción tiene si es obligado? Si lo apresan y es obligado a pasar por todas estas cosas, el punto es, ¿qué opción tiene? Pero el Señor dejó claro en Mateo 26, 53 y 54, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Hermanos, si hay algo que admiramos en el Señor Jesucristo, no es que no tuvo opción y sufrió todas estas cosas, sino que siempre tuvo otra opción y se ofreció de manera voluntaria. Él mismo lo dice, ¿yo puedo hacer esto? ¿Cuánto cree que se demorarían los ángeles en venir a su ayuda si él hubiera dicho, no quiero sufrir esto más? No quiero que me peguen más. O ni siquiera quiero que me peguen. Hermano, los ángeles son poderosos en fuerza. En Apocalipsis 3 de ellos dañan la tercera parte de la humanidad. Tres ángeles, 3. Tienen la capacidad de hacer esto. Imagínese 12 legiones de ángeles. Los tenía el Señor a una palabra de rescatarlo. No lo hizo. Esto es verdaderamente loable, hermanos, porque con voluntad, por su propia voluntad, porque quiso, se dirigió a la cruz. Una obediencia cuando no hay más opciones no es tan loable como cuando hay salidas. El Señor tenía todo poder de librarse, pero no la voluntad de hacerlo. Había ligado su suerte a la voluntad de su Padre y su ánimo era obrar eterna redención. Hebreos 10, 5 al 7 afirma bellamente, por lo cual el Hijo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, escuche proféticamente lo que dijo Cristo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Considere también la obediente valentía con la que se dirigió a su tarea. Nuestro Señor fue obediente, dice Filipenses, hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor estaba mostrando cómo es someter perfectamente su voluntad a la voluntad del Padre. Él era leal a los propósitos divinos, y si su tarea era dar su vida en rescate por muchos, Él iba a someter su voluntad a los dictados de su Padre. Toda esa obediencia que mostró no era muestra de debilidad. Un niño puede obedecer solo por la vía de que es más débil que su padre. Pero nuestro Señor no obedeció por debilidad. Señor de todo, Rey de todas las cosas. Piense la valentía obediente que tuvo el Señor, porque aunque reconocemos que nunca dejó de ser Dios, también asumió una naturaleza humana. Y en su naturaleza humana, en ese momento, humanamente, una voz de aliento hubiese endulzado un poco la angustia. Hermanos, usted y yo nos quejamos por menos. Tenemos un dolor de cabeza y decimos, pastor, no me llamo. Se entristecen, se deprimen, ¿verdad? Pastor, no le llamo. ¿Puede comparar eso con algún sufrimiento de Cristo? Por supuesto que ninguno. Hermanos, y para su humanidad hubiera sido muy importante al menos encontrar simpatía entre los suyos. Pero ¿qué dice la Biblia de los suyos? Que ni siquiera entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Que voy a sufrir, me van a entregar a los gentiles, voy a dar mi vida, me van a escupir, me van a azotar. Los discípulos no entendían. Ni querían preguntarle, dice un texto. Su vista no estaba interesada en eso. Ellos estaban pensando en el reino, no en la cruz. El Señor no recibió simpatía alguna, asistencia alguna. ¿Cómo entonces se dirigió obediente y valiente,
sino fue por el amor a su Padre, la convicción de lo que realizaría y no por algún tipo de estímulo humano. Se dirigió solo. Nadie le ayudó, nadie lo asistió, por el amor a su propio Padre y amor a los suyos. Hemos cantado un himno. ¿Le ha puesto atención? A solas en Getsemaní, el Salvador sufrió. A solas. Porque si usted y yo hubiéramos tenido la oportunidad de asistir su mano, hubiéramos hecho exactamente lo que esos hombres hicieron. Dormir cuando menos. La copa amarga de dolor mi buen Jesús bebió. A solas en el tribunal las burlas aguantó. La razón pues fue de Dios, la santa voluntad. ¿Qué motivó a nuestro Señor a ir a la cruz? Valiente y obediente, sino el sentido de hacer la voluntad del Padre y el amor a su pueblo. Y por último, en esta sección considere esa exhibición de su poder soberano. Al anticipar todo esto, ¿por qué el Señor sabía en detalle todo lo que él esperaba? Sino porque es un rey soberano. Ahora, quiero plantearle, es obvio, ¿verdad?, para nosotros que él anticipó, era un rey soberano, sabía, estaba en control de todo lo que pasaba, no estaba en control como apáticamente, estoy en control, nada de esto me duele, no. Aunque estaba en control, estaba en sus sufrimientos, humanamente. Así que, piense ¿cómo predecir con detalle lo que viviría? Por supuesto que el Señor es soberano. Los sufrimientos, si bien eran proporcionados por el hombre, Él sabe también que han sido decretados por el Señor. Ahora, quiero ponerle este dilema. Algunos hombres pueden decir, yo le voy a explicar qué fue lo que pasó con Jesucristo. Él era un experto conocedor de la Escritura y de las profecías del Mesías. Entonces, él procuró vivir una vida casi que atrayéndose sobre sí mismo las profecías referentes al Mesías para cumplirlas. Y muchas personas piensan que nuestro Señor no era nada sino un hombre especial, y entonces buscó las profecías y se las atrajo intencionalmente a sí mismo. Vamos a suponer que una cosa así puede ser hecha, aunque no sabemos cómo pudo manipular las cosas para nacer donde las profecías lo ponían a nacer y a ser criado cuando no tenía la opción. Pero vamos a suponer que pudo manipular sus papás. Ya que este niño nació en Belén, iremos a Egipto, volveremos a Nazaret para que se cumplan. Y entonces los padres empiezan a manipular las cosas. Y nuestro Señor empezó, por descabellado que parezca, no le estoy dando por hecho, sino que estoy tratando de traerlo aquí, pudo suponer y controlar toda situación, de manera que hasta controlar lo que terceros decían de él, o lo que terceros le iban a hacer a él. Recuerdo que es un hombre normal, en un sentido, ¿verdad? Estoy poniéndome en el campo de ellos, y aunque siendo un hombre normal podía anticipar lo que terceros iban a hacer con él, vamos a suponer que hasta allá llega esto, suponiendo que pudo hacer exactamente que los judíos le entregaran a los romanos, pudo manipular las cosas para que los romanos le mataran, suponiendo que supo cómo hacer que profecías tan particulares en la cruz se cumplieran en él, cómo vaticinar su resurrección y quedar bien. Vamos a suponer que pudo manipular hasta su muerte y murió. ¿Cómo poder asegurar con anterioridad que iba a vivir? Entonces aquí nos hallamos ante cómo el Señor estaba exhibiendo soberanamente su gloria. En esa hermosa exposición que el apóstol Pablo hace en Hebreos 2, 9 y 10, dice así:
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Teniendo esto en mente, el mismo Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considere a Jesucristo, considere su ánimo voluntario para sacrificarse para la salvación de su pueblo. Considere cuando piensa en Cristo su obediencia leal y completa, su ánimo voluntario y su poder soberano. Este es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Fue más que un mártir que no pudo controlar las cosas. Fue más que una víctima inmolada. Fue convencido de hacer la voluntad del Padre y dar su vida en rescate por muchos. Quizás ya usted sabe lo que estoy hablando, pero la Biblia dice: considerad al apóstol y sumo pontífice de nuestra profesión. Se debe dar mente a estas cosas. ¿Quién fue a la cruz? ¿Qué significó para él ir a la cruz? ¿Por qué? ¿Qué lo movió? En tercera medida, hermanos, considere en este texto el velo que los discípulos tenían en su corazón para comprender estas cosas. El velo que sus discípulos tenían en su corazón para comprender estas cosas. Versículo 34. Después de esta explicación, dice la Biblia: pero ellos, los 12, nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Me imagino que esto debió añadir peso a su sufrimiento. Saber que los discípulos no lograban entender estas cosas como era debido. Aunque habían aprendido muchas cosas y sin duda creemos que el Señor estaba obrando en sus corazones, cuando llegaba al tema de sus sufrimientos en la cruz, hermanos, se encontraban una barrera inmensa y no podían entender esto. Quizá empezaron a entender principios del reino, del discipulado, de lo que era seguir a Jesucristo. Quizás lograban entender ciertos aspectos de lo que el Señor estaba enseñando, pero cuando el Señor les tocaba el tema de la cruz y su muerte, su entendimiento encontraba una gran barrera. El mismo Evangelio dice que esto era producto de dos problemas, ahí en el versículo 34. El primero era un velo que no les dejaba comprender. Y el segundo, una falta de entendimiento que no los dejaba reconocer las Escrituras allí. ¿Por qué esto, hermanos? Primero, recordemos que en el caso de los discípulos sufren los rigores de la oscuridad natural con la que todos venimos a esta tierra. Todos nosotros, al nacer, no importa si usted es judío o gentil, cuando nace, viene aparejado con una oscuridad mental propia del ser humano. No le estoy hablando del nivel intelectual con el que aprendemos de pequeñitos los colores, ¿verdad? Los números, a leer y a escribir. Estamos hablando de la oscuridad natural para las cosas de Dios, del Espíritu. Todo el mundo viene aquí con su entendimiento entenebrecido, es decir, en tinieblas, completamente atrofiado para las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir de forma espiritual. Y aunque los discípulos estaban siendo tratados espiritualmente por Dios, por Cristo, todavía había mucho, como hay entre nosotros, todavía mucho de esa oscuridad natural que no nos permite comprender ciertas cosas. No que en los hijos de Dios sea igual a los no regenerados, no es igual. Pero tampoco podemos decir que nos hemos deshecho de toda oscuridad para las cosas del Señor. Todavía cargamos, y los discípulos cargaban con eso. Pero lo segundo, esta oscuridad fue producida por la religión en la que fueron levantados, que para ese momento ya era una religión apartada de las Escrituras. Lamentablemente, la religión judía, lo que conocemos como el judaísmo, lamentablemente fue un sistema que partió de las Escrituras, tenía mucho que ver con las Escrituras, pero con el tiempo tomó una visión humanista y materialista de las cosas. Hasta hoy día, el judaísmo es un humanismo inmenso. Por eso cuando alguien nos dice, hay que volver a las fuentes, al judaísmo, no tiembla. Uno dice, ¿qué clase de mundano quiere que me vuelva? De la peor clase, porque el judaísmo usa las escrituras del Antiguo Testamento para justificarse. Por eso el Señor nunca dijo, mire, yo les vengo a perfeccionar el judaísmo que ya tienen. Dijo, lo mío es vino nuevo y hay que guardarlo en odres nuevos. Porque si usted vuelca el evangelio, el vino nuevo, en odres viejos, que es el judaísmo, se rompe y se echa a perder todo. El Señor dijo, yo no vengo aquí a representar el judaísmo, vengo aquí con el evangelio. La mayoría de lo que se creía para el tiempo de Cristo era un asunto de religión, de expectativas humanas, de asuntos humanos, de glorias terrenales. Piense, los judíos estaban pensando que cuando viniera el Mesías iban a ocupar tronos. El Señor estaba pensando que al venir iba a ir a una cruz. No un trono a sentarse, sino una cruz a ser sacrificado. Ellos pensaban en la venida de un poderoso Mesías y el Señor vino como el siervo sufriente. Su anhelo, como nación, era que al venir el Mesías destruyera a todos sus enemigos políticos, mientras que el Señor se dirigía a dar su vida por sus enemigos espirituales. Tan contrario era lo que el Señor quería, tan aparte, pero Él estaba tratando con hombres que fueron levantados en ese sistema de pensamiento. Ellos querían pan y prosperidad. El Señor vino como el pan de vida y para abrir el camino al cielo. Por eso claramente 1 Corintios 1:18 afirma, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ahí mismo en 1 Corintios 1:22 y 23 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo o al Mesías crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura. ¿Por qué el evangelio es locura y tropezadero para un judío? Él no puede entender al Cristo crucificado. No fue entrenado así. No fue enseñado a escudriñar las Escrituras así. Por supuesto que ellos tenían responsabilidad en esto, porque tenían las Escrituras en sus manos. Y el Señor en Lucas 9:44 y 45, el Señor combate su ceguera y apela a su responsabilidad. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras.
Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Qué dijo el Señor? Hagan que estas palabras les penetren, no sean livianos con lo que les estoy diciendo. Y aquí el Señor está poniendo responsabilidad en sus hombros. Así que ellos no se podían excusar. Es que así nací y así me criaron como judío. El Señor les dice, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Aunque después dice el Señor, no entendían estas palabras, estaban veladas. El hombre no puede revertir su ceguera espiritual, pero estos hombres eran discípulos del Señor y tendremos que esperar hasta Lucas 24, cuando lo estemos exponiendo, versículos 44 y 45, esta maravillosa palabra. Y les dijo, el Señor se aparece a dos discípulos que iban camino a Emaús, después que el Señor muere, y por ahí dicen que ha resucitado, pero como que estos discípulos dijeron, como hemos visto, esto se acabó. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hasta después de su resurrección tendremos que esperar a que pase esto. Este velo solo Cristo lo puede quitar por medio de su Espíritu. Nadie más, nada más. No es problema del Evangelio en sí mismo. El Evangelio ha sido revelado claramente. El problema está en el corazón incrédulo. Aunque al final, hermanos, sin dejar esto atrás, debo decirle esto. Aquí nos enfrentamos a una de esas dos cosas que ambas son verdad. ¿Tenían culpa los discípulos de no entender estas palabras? Sí. Por otro lado, estamos ante un asunto soberano. Lucas 10:22. Todas las cosas, dijo Jesucristo, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oh, mis hermanos, aquí hay dos cosas importantes. Estos hombres estaban enceguecidos por su propio corazón, por sus propios prejuicios. Pero por otro lado, hermanos, estos hombres estaban así porque el Señor no había corrido el velo de su mente. Quiero terminar esta mañana. Este sermón ha ido y venido explicando los anuncios de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. ¿Le he dicho cosas nuevas? Si se las he dicho, gloria al Señor, apréndalas. Pero para la mayoría de nosotros, nada de lo que he venido explicando acerca de los anuncios del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo les es ajeno. Sin embargo, el asunto principal no lo he tocado y jamás debe ser olvidado. Y el asunto principal es este. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tenía que morir? Le he hablado de que Él era consciente, que era de acuerdo a las Escrituras, que Él no fue una víctima, sufrió por anticipado, que se dirigía allí. Pero la pregunta principal es ¿por qué esto era necesario? ¿Por qué Jesucristo debería ir a la cruz y morir de una muerte ignominiosa? He ahí la pregunta. No si lo sabía, no si era consciente, no si así se cumplían las Escrituras, sino por qué motivo Jesucristo debería ir a la cruz. ¿Acaso no podían hacerse las cosas de otra manera? Damas y caballeros presentes, la respuesta es una sola. La única manera de salvar a los pecadores era con la muerte de Jesucristo. La única vía, la única manera de poder salvar a un pecador
de la culpa, de las consecuencias eternas, del poder dominante del pecado, era si Cristo iba a morir en la cruz. ¿No podían hacerse las cosas de otra manera? La respuesta es no. Esta era la única manera de salvar a los pecadores de la muerte eterna. Era que Jesucristo sufriera la muerte en la cruz. Este acto cruento era imprescindible, era necesario, absolutamente indispensable para que gente pecadora pudiera ser efectivamente salva de sus pecados. Escuche bien lo que estoy diciendo. No le estoy diciendo que era necesario que Jesucristo fuera a la cruz para dar la posibilidad que el pecador pudiera ser salvo. No le estoy diciendo que Jesucristo fue a la cruz para abrir la posibilidad para que los pecadores, al decidirlo por ellos mismos, vinieran a Él y fueran salvos. Le estoy diciendo que era necesario que el Señor Jesucristo fuera a la cruz para hacer efectiva la salvación de algunos pecadores, de sus consecuencias eternas, de su poder dominante, de su presencia permanente. No podemos creer que el Señor fue soberano hasta que fue a la cruz, pero que cuando fue a la cruz no tenía ni idea por quién iba a dar su vida en la cruz. Fue soberano paso a paso, sabía los sufrimientos que le esperaban. Pero al ir a la cruz no dijo, bueno, yo aquí doy mi vida en la cruz, aunque realmente no sé exactamente por quién la doy, ya cada uno lo creerá según su libre albedrío, y el que crea pues hará efectiva mi obra en su corazón, y el que no crea no hará efectiva mi obra en su corazón. Esto es despojar completamente de soberanía al Señor, que hasta el momento venía tan soberano, ¿no cree? Cumpliendo las Escrituras, conociendo exactamente sus sufrimientos. Hermanos, Él sabía que al dar su vida en la cruz la estaba dando para que efectivamente ciertos hombres, también planeados en el decreto de Dios, fueran eficaz y efectivamente salvos. No considere esto desde la perspectiva humana, sino de la perspectiva divina. Dios es un ser infinitamente justo y santo. Su poder y sus acciones contra el pecado son señalados en la Biblia como ojos de fuego o espada de fuego. El ser humano, en cambio, es tan vil y pecador que lo que es y lo que hace, todo constituye un desafío a la justicia y a la santidad divina. Pero ese Dios, que es fuego que consume, también es amoroso y planeó la salvación de muchos pecadores. La pregunta es, ¿cómo este Dios, que es fuego que consume, pero que también es amoroso, puede salvar a un pecador sin contradecir su justicia? ¿Cómo poderlos salvar, perdonar y aceptarlos si ellos no son más que pecadores viles? La acción divina se dirigió a dar a Jesucristo como el representante de esos pecadores, de manera que Él asumiera su culpa y fuera fiador de ellos. Como fiador, debería pagar la deuda. Y era el único que lo podía hacer, porque ningún deudor puede ser fiador de un deudor. Era el único santo, el único que podía ser fiador del pecador. Por eso tomó sobre sí la naturaleza de los hombres sin pecado y se dirigió a pagar la deuda. Ahora le pregunto, ¿cuál era la deuda que el pecado había generado? ¿Cuál era la deuda? Porque la paga del pecado es muerte. La deuda que todo pecador tiene delante de Dios es muerte y condenación en el infierno. Esa es la deuda que todo pecador tiene delante de Dios.
Así que el Señor se dirigió a pagar la deuda, es decir, se dirigió a la muerte y a la condenación del infierno en esa cruz. Al pagar el precio, es decir, al morir y al ser condenado, como experimentando él mismo el infierno, al pagar el precio por su pueblo, proveyó para Dios satisfacción y para su pueblo salvación. Se trata de esto, damas y caballeros. Este es el Evangelio. Este es el mensaje más alto que existe. Usted puede desconocer todo, y si reconoce con fe el Evangelio y cree, será salvo. Usted puede ser una enciclopedia y saber y disertar de todo. Y si desconoce el glorioso Evangelio, morirá en sus pecados, y lo suyo será muerte, condenación en el infierno eternamente. Crea en Jesucristo, aférrese a su amor salvador, arrepiéntase de todo corazón y venga a ser uno de sus hijos. Y oramos para que Dios corra el velo, que no le ha dejado ver esa verdad hasta hoy. Oremos.